tenemos una cantidad de energía como seres humanos. Ya, por lo menos, en estos últimos años, se ha hecho más popular, más escuchada la idea de la energía que tengo, o poner mi energía en tal cosa. Aquí en Argentina le decimos la pila o la batería. Bueno, me voy a dormir porque me quedé sin batería. Esa, lo que parecería una metáfora con respecto a la cantidad de dispositivos móviles y dispositivos con batería que utilizamos. En realidad es una verdad muchísimo anterior, que hace alusión a que tenemos una cantidad de energía disponible, muy generalmente, se puede asociar con el periodo en que permanecemos despiertos, el periodo de actividad entre descanso y descanso. Entre descanso y descanso tenemos una cantidad de energía disponible. Los pensamientos ocupan esa energía, ocupan espacio interno y ocupan lo que se llama el tiempo vital, el tiempo que vivimos. Todo eso ocupan. Por ello, decidir cuáles son productivos o improductivos, útiles o inútiles, es muy importante. Y es muy importante que en la observación y con la autoconciencia podamos empezar a borrarlos. Sobre todo cuando el final es evidente, que es el motivo de estas exposiciones. Llegará un momento en que exista un final, como ya vimos, en otros niveles, ¿sí? Por ejemplo, sucede un final de, digamos, este vaso, ¿sí? Este vaso finaliza. Lo regalo, se rompe, compro un juego de un color que me guste más. El vaso finaliza. Es inútil que tenga pensamientos de ese vaso. Ante un final de un nivel, todo lo que lo acompaña debe finalizar también. Entonces, cuando nos vemos en la necesidad de que el final impone la finalización o impone que un pensamiento ya no es útil, ante el final del vaso, el pensamiento del vaso se vuelve inútil. Ese final impone la inutilidad del pensamiento. Y entonces, cuando debemos ser capaces, es necesario que seamos capaces de darle un final consciente. Como les dije, los pensamientos deben finalizar porque ocupan espacio interno. Esa sería una representación, la que vemos ahora, de nuestro mundo interno. Tenemos ideas que reciben habitualmente nuestra atención, e ideas que no. Sin embargo, no se han disuelto, por lo tanto, ocupan lugar en nuestra mente. Ocupan espacio mental. Y sin embargo, el espacio mental, nosotros podemos decidir
que se despeje. Y esto es una simplificación exagerada, pero es válida en el sentido de que podemos elegir realmente los pensamientos que nos son útiles y darles conscientemente nuestra energía, alimentarlos y que esa utilidad crezca. Alimentar, podemos elegir alimentar y acrecentar los pensamientos que realmente nos son útiles, dándoles el espacio que les corresponde, dándoles más espacio. También sucede, como les decía, que esos pensamientos ocupan energía. De la cantidad de energía que tenemos disponible, al pensar un pensamiento, al ejercer la capacidad subjetiva, ese pensamiento consume energía. Y a medida que vamos variando de pensamientos y vamos dándole energía a diversos pensamientos, esa energía que tenemos va disminuyendo. Podemos entonces elegir a qué pensamientos le vamos a dar nuestra energía. A medida que vamos practicando la autoconciencia, vamos siendo más capaces de manejar los pensamientos, dándoles un final cuando lo necesitan, cuando es necesario darle un final. Somos capaces de finalizar los pensamientos y podemos manejar y administrar valorando nuestros recursos internos. Espacio, tiempo, energía. A medida que somos autoconscientes, podemos valorar y manejar mejor estos recursos. Entonces, como les decía, esto es una característica, o estas son características de los pensamientos que, como vamos a ver ahora avanzando, también con ciertas salvedades se trasladan a los sentimientos y a las emociones. O sea, las emociones tienen raíces, tienen estructura, no son tan perfectas, ni tan prístinas, ni tan brillantes como habíamos pensado, o como podemos llegar a sentir. Llegan a un momento en que se vuelven innecesarias, tienen avidez de ser sentidas y son susceptibles de ser observadas, y se les puede dar un final de la misma forma que se le da final al pensamiento, ya no sintiéndolas más, no dándoles energía subjetiva, no entrando en el proceso subjetivo de las emociones, sino observándolas, siendo autoconsciente de ellas. Así podemos descartar, disolver, desenergizar las emociones. Hablando propiamente de las emociones, las podemos ver en un símil como el agua, ¿sí? Como el agua de nuestro mundo material, porque comparten muchas características con este elemento. Y desde allí las podemos entender más, ya que las emociones nos embargan. Necesitamos alguna forma de verlas, de visualizarlas y de entenderlas, que no sea simplemente el sentir.
Por eso es que les presento el símil del agua, que ya lo hemos visto, ¿sí? Simplemente lo traigo de nuevo a colación. Entonces, las emociones no presentan una forma tan definida como el pensamiento. El pensamiento tiene una forma definida. El pensamiento es un algo que podemos identificar, ¿sí? Estoy pensando en, como vimos el ejemplo de la exposición número 7, estoy pensando en una mariposa, estoy pensando en una flor, estoy pensando en un dispositivo móvil. El pensamiento tiene una forma definida, las emociones no tienen una forma tan definida. Son más como el agua, ¿sí? No tienen una forma definida. Son un conglomerado de energía que se mueve, que se adapta, que cambia de forma. Son una cantidad de energía, una construcción de energía emocional. No tienen una forma tan prístina o tan identificable como lo que es un pensamiento. A la vez, las emociones son más embebedoras, ¿sí? Las emociones nos embeben, nos envuelven, nos impregnan. ¿Cómo? Un ejemplo, así, ¿sí? Las emociones son muchísimas veces, subjetivamente son como esto, estar sumergido en un cuerpo de agua. No hay ningún lugar donde no estén sumergidos, envueltos, y más aún. Es como si nosotros, en lugar de ser un cuerpo sólido, fuéramos una esponja que no solamente está dentro del agua, sino que el agua llena todos los lugares en su interior. Bueno, así son las emociones. Así son de envolventes. Y también las emociones son más fluidas, más cambiantes y más cíclicas que los pensamientos. Esa es una de las características primarias de su naturaleza. Por eso les pongo la forma de las olas, porque las olas son cíclicas, ¿sí? Tienen un inicio desde lo que es la superficie del océano. Tienen una elevación, como estamos viendo ahí en primer plano, y tienen una caída y un retorno a lo que es la superficie. Tienen un ciclo. Esos ciclos tienen un ritmo que nos lleva emotivamente hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, las emociones nunca están quietas, son cambiantes y son movientes. Aún así, las emociones se pueden observar. Se pueden observar, las podemos ver dentro nuestro.